esta mañana tiene que ver con un tema que es poco popular y del que a nosotros nos gusta poco que se hable. Y es el tema de las pruebas. ¿A cuánto le gustan que hablan de eso? ¿A cuánto le gustan tener pruebas? ¿Verdad que ese no es un tema muy popular? No es un tema que nos gustaría que se predique con frecuencia sobre él. Pero hoy yo creo que el Señor va a darte a ti, como me lo ha dado a mí, algunas razones por las cuales tú te vas a dar cuenta del valor que tienen ser probados. Tú te vas a dar cuenta de que vas a desear ser probado. Tú te vas a dar cuenta de que las pruebas no son de Satanás, sino que las pruebas tienen origen en el corazón de Dios. Las pruebas tienen su origen en el corazón de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué es necesario ser probados? Yo pensaba, mientras tenía en mi mente algunas de las razones por la cual Dios utiliza las pruebas como la escuela para la fe nuestra, pensé en esto. Todos nos resistimos a las cosas que no son originales. Queremos cosas auténticas, ¿verdad? Queremos cosas que tienen el real valor para el cual se hicieron. Por ejemplo, ¿a quién le gustaría tener un anillo de oro y darse cuenta que se puso negro? ¿A quién le gustaría haber pagado una fortuna por una perla y después darse cuenta que es alguna cosita plástica que hizo un chino? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener en sustitución de las plantas naturales, plantas plásticas? Sabemos que son bonitas, sabemos que decoran, pero sabemos que son plásticas, ¿verdad? Entonces, Dios sabe que la naturaleza del hombre, y sobre todo la naturaleza del hombre caído, es fascinar, le fascina las adulteraciones y las imitaciones. El hombre ha tratado de imitarlo todo. No solamente las joyas, no solamente las cosas materiales, sino que más que eso, el hombre hasta imita los milagros. El hombre se atreve a imitar la fe. ¿Usted sabía que hay una fe verdadera y hay una fe falsa? ¿Usted sabía que hay milagros verdaderos y que hay milagros falsos? ¿Usted sabía que hay maestros verdaderos y falsos maestros? ¿Usted sabía que hay falsos profetas y profetas verdaderos? La Biblia nos advierte de esto. De manera, hermanos, que si usted no quiere ser engañado, usted sabe que Dios tampoco. Dios quiere no solamente que tú te des cuenta si tu fe es auténtica, sino que también Él quiere que tú conozcas a un Dios auténtico. ¿Cuántos de ustedes quieren saber si su fe es auténtica o no? Ustedes saben que también la fe puede ser débil y puede ser fuerte. Ustedes saben que hay personas que tienen mucha fe y otras tienen poca fe. ¿Cómo se puede saber eso? ¿Cómo yo sé que tú tienes una fe fuerte? ¿Cómo yo sé que tú tienes una fe verdadera? ¿Cómo yo sé que tú tienes una fe auténtica? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quiénes quieren ser probados? Todavía no está convencida, Mónica. Mónica dice, bueno, pues vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios es tan tremenda que vamos a leer en Santiago capítulo 1 algunos versículos para que nos demos cuenta del consejo de la palabra de Dios. Santiago 1, en el versículo 2 dice, capítulo 1, Santiago, hermanos míos, tened
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Oyeron eso? Oigan eso. Tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe tiene un producto. ¿Produce qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. El texto sigue, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Usted se da cuenta, hermano, que la palabra de Dios no solamente nos habla y nos estimula a gozarnos en medio de las pruebas, sino que da por hecho que vamos a ser probados. Y no solamente eso, sino que también dice diversas pruebas. ¿Cuántas pruebas tú estás atravesando en este momento? ¿Una sola? Gózate. 2 pruebas. Gózate. 5. Mónica, ¿por dónde tú vas? Cuenten, ¿cuántas? 20. Diversas pruebas. Las pruebas suelen llegar así, por sorpresa y por paquete. ¿Cuántos han sido probados por paquete? La verdad es que yo me estoy gozando con este tema porque yo he pasado por paquetes. Así, miren, las pruebas no avisan. Las pruebas no te piden permiso. Mira, tú estás listo para una prueba de finanzas. Tú estás listo para una prueba de salud. Tú estás listo para una prueba con tus hijos. Te pregunta, ¿tú estás listo para la partida de tu madre? ¿Tú estás listo para la partida de un hijo? ¿Tú estás listo para ser encarcelado? ¿Tú estás listo para ser despedido de tu trabajo? No, las pruebas no preguntan. Las pruebas solamente aparecen. Pero ¿saben una cosa? Que lo que más me gusta de esto es que las pruebas nos sorprenden a ti y a mí, pero hay alguien que no le sorprende. Es una sorpresa para Dios que yo esté aquí hoy. Para mí fue una sorpresa. Él probó mi corazón. Yo creía que había dado todos los pasos porque yo lo consulté a él. Y así como Abraham preparó aún la leña y todo para sacrificar a su hijo, Dios le había dicho que sí. O sea, no es que yo me equivocara, no es que Abraham se equivocó. ¿Entienden? O sea, que cuando hay un cambio de plan, no siempre es porque te equivocaste. No siempre es porque cometiste un error. No es porque no sintonizaste bien la voz de Dios. Dios está probando tu corazón y Dios está probando tu obediencia. De manera, hermanos, que cuando Dios dice, esto es esto. Cuando estaba lista, pasaje comprado, todo hecho, todos los pasos dados, 2 días antes, el Señor en su misericordia buscó la manera más convincente para hacerme entender que debía permanecer aquí. Yo iba a hacerme una cirugía en mi país y el Señor proveyó todas las condiciones para que yo me diera cuenta que la cirugía Él quería que me la hiciera aquí. ¿De qué me está librando el Señor? Yo no sé de cuántas cosas, pero cuántas bendiciones vinieron por yo quedarme. Ya he visto muchas. ¿Entienden? Y todas las bendiciones de Dios no son siempre. ¿Entienden bien? Muchas veces nosotros creemos que Dios no nos está bendiciendo porque no estamos viendo prosperidad
material. Y hoy vamos a ver que no siempre esa es la forma en que Dios prospera o bendice. En medio de las pruebas, Dios tiene propósito contigo. Y el principal propósito que Dios tiene en medio de las pruebas, yo quiero que eso quede en la cabeza y en el corazón de ustedes. ¿Sabe cuál es? Conocerte más tú mismo y conocer más a Dios. Es que podamos crecer cada uno más en el parecido a la imagen de Cristo que nosotros podemos hacer. Hermano, no es fácil crecer. No es fácil crecer. Las pruebas no tienen tamaños iguales, son de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes orígenes, de diferentes fuentes. Pero el Señor dice, gózate. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando yo comencé le decía que este no es un mensaje muy popular. ¿Saben por qué? Porque es que nosotros, aún en las canciones de adoración que hacemos, los énfasis que nosotros hacemos es que la bendición de Dios no se refleja en las pruebas. Aún en las canciones nosotros adoramos a Dios diciendo, ¿verdad? Que Dios te bendice, que Dios te da la victoria, que Dios te da, que Dios te prospera, que Dios te abre, que Dios todo resuelve, pelea por ti, todo. ¿No es verdad eso? Sí es verdad. Y todo eso que cantamos es mentira, es verdad también. Pero el asunto es que siempre hay una doble cara. Siempre que hay luz, hay tinieblas. Siempre que hay cara, hay escudo, ¿verdad? Escudo. Siempre hay reverso. Y la palabra de Dios nos enseña, y nos vamos a dar cuenta hoy, de que muchas veces, aunque las pruebas lleguen así sin aviso, como los exámenes en la escuela, ¿se acuerdan cuando íbamos a la escuela y de repente decían, guarden todo y saquen una hoja y un lápiz? ¿Saben por qué? Porque es que nosotros somos muy teóricos, hermanos. ¿Cuántos conocen a Dios de oídas? ¿Cuántos saben que Dios es grande? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es fuerte? Que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él hace como Él quiere. Pero, ¿qué sucede cuando aparece el primer imprevisto? Imagínate que está conduciendo y de repente, ¡paf!, un choque. ¿Qué pasó? Ahí se descuidó Dios. No nos prestó atención en ese momento. Dios tiene propósito, hermanos. Yo he aprendido a puro golpes que cuando las cosas no salen como yo creía que debían salir, como yo quería que salieran, no significa que Dios no me está prestando atención. No significa que Dios se olvidó de mí. Porque muchas veces entonces comenzamos a orar y a llorar y a hablar de esa forma. Oh, pero Dios, yo estaba haciendo todo bien. Oh, pero Dios, yo estaba ofrendando. Yo estaba diezmando. Yo estaba esto, yo estaba ayudando, yo estaba dando. ¿Y por qué ahora tengo esta escasez? ¿Y por qué este problema económico? ¿Y por qué? ¿Y por qué me viene esto? ¿Se dan cuenta? Que no es que hay incoherencia en Dios, es que Dios quiere probarte. Dios quiere que tú crezcas en tu carácter. Dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Como un choque de tu vehículo
puede producirte paciencia. ¿Cómo la pérdida de tu trabajo te puede producir paciencia? ¿Cómo la partida de un ser querido te puede producir paciencia? ¿Cómo un rompimiento de una relación te puede producir paciencia? La palabra lo dice, y si la palabra lo dice, yo lo creo, porque ¿quién está hablando? Dios está hablando. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero no solamente paciencia, porque muchas veces nosotros oramos para que el Señor resuelva la situación, el problema, y pasamos 2, 3 días, 4, 5, una semana, y tal vez 2 semanas. Pero ¿qué pasa a las 2 semanas? ¿Qué pasa, pastor? Ah, votamos el cambio. Pero ven acá. Yo tengo 2 semanas orando por eso y Dios no me responde. Tengo 2 meses orando por eso y Dios no responde. ¿Qué hay en una actitud así? ¿Hay paciencia? Y el Señor te dice, te voy a dar una leccioncita. Te voy a dar una leccioncita. Y Dios lo hace con amor, hermanos. Te voy a enseñar a confiar en mí. Ay, hermano, aprender a confiar en Dios. Sí, es que Él todo lo puede. Él todo lo sabe. Él todo lo tiene. Él todopoderoso. Pero confiar en Él. ¿Se acuerdan de Sara? Sara y Abraham reciben una promesa de un hijo. Y al poco tiempo, ¿qué sucedió? Mira, esta promesa se está tardando, ya he morado mucho por esto y yo estoy muy vieja y tú estás muy viejo. Ahí hay una joven. ¿Qué es lo que generalmente queremos hacer? Ayudar a Dios para que se apresure, porque es que Él está muy lento. Él está muy lento. Dios mío, ¿qué consecuencia tiene cuando tú y yo nos desesperamos e intentamos ayudar a Dios? Pero muchas veces, no solamente eso, sino que somos la burla de algunas personas también. ¿Todavía tú no has resuelto eso? ¿Qué es lo que tú esperas? Muchos te apresuran. Si tú estás paciente, si tú estás esperando, hay gente que te quieren, ¿cómo dice? Apresurar el cambio, ¿verdad, Chael? Quieren que tú avances. Y Dios te dice, tranquilo, tranquila, espera. Hermanos, es importante que entendamos que las pruebas de la fe produce paciencia. Y la paciencia es dependencia de Dios, es confianza en Dios, es decirle, tú tienes el control. Yo voy a estar tranquilo porque tú tienes el control. Voy a esperar en ti y hasta que tú no me ordenes, no me voy a mover. Porque saben ustedes, hermanos, el texto sigue dando claridad y luz de lo que sucede con la paciencia. Dice que la paciencia tiene una obra completa. La paciencia va haciendo su trabajo así, miren, lentamente, lentamente. Pero en el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Significa que en algún momento vamos a llegar a ser totalmente perfectos?
la perfección tiene que ver con la madurez. Completos. No nos va a faltar nada porque vamos a estar íntegramente entendiendo que quien tiene el control es Dios, que quien pone los tiempos es Dios, que quien dice ve es Dios, que quien dice detente es Dios, que el que dice va es Él. Tenemos que aprender eso. Y eso lo aprendemos a puro golpe. Porque nuestra naturaleza se resiste. Nuestra naturaleza no quiere esperar. Y como la naturaleza nuestra se resiste, entonces nosotros tomamos la delantera y a veces queremos hacer lo que queremos y en la manera que queremos. Es tanto así que aún hay canciones que dicen, yo quiero hacer las cosas como a mi manera. En mi país hay una canción así, a mi manera. No sé cuántos de ustedes la conocen. Parece que los puertorriqueños la conocen. Entonces, vivir a mi manera no es la forma como vive un cristiano. Porque muchas veces nosotros, cuando queremos vivir a nuestra manera, lo dañamos todo y entonces las consecuencias son peores y tenemos que esperar más tiempo. Por no esperar el tiempo de Dios. Que el tiempo de Dios es perfecto. Nunca llega tarde, pero tampoco temprano. No llega antes. ¿Llega cuándo? En el momento perfecto, en el momento justo. Así, hermano, que si tú crees que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que tú estás en las manos de Dios, que tú eres hijo de Dios, entonces deposita en Él tu vida. Confíale a Él tu cuidado. Espera en Él. Cuando el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay momentos en que vamos a estar abatidos. Porque muchas veces nosotros creemos que el cristiano no tiene momento de abatirse y de tristeza y de dolor y de sufrimiento. Sin embargo, ni siquiera Jesús modeló eso. Jesús modeló para nosotros algo muy especial. Cuando Jesús estaba listo para ser sacrificado, dice la palabra de Dios, que fue al Getsemaní. Y en el Getsemaní, ¿saben ustedes lo que hizo Jesús? Alabado sea el nombre de Dios. En Mateo dice, Mateo 26:30, nos relata que cuando Jesús llegó al monte de los Olivos, llevó a sus discípulos con él y cuando ya estaba en el monte, ¿saben lo que hizo? Eligió a 2 de los discípulos y se alejó un poco del grupo y le dijo, vengan, siéntense aquí. Entre tanto que yo me alejo un poquito más y voy y oro. ¿Saben por qué? Porque dice Mateo, y los otros evangelios también lo dicen, que en ese momento Jesús estaba en angustia. Y dice la palabra, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esta enseñanza de Jesús nos hace ver que en la humanidad de Jesús, 100% hombre, Él también sintió angustia. En los momentos de pruebas, hay pruebas que son tan duras que requieren que tú
te producen sufrimiento, te producen dolor. Pero ¿qué sucede? Cuando tú no sabes qué hacer de tanto dolor, cuando tú no sabes cómo va a enfrentar la situación, ¿qué hacer? Tal vez no sabes qué hacer, pero sí sabes a dónde ir. Eso fue lo que Jesús mostró en este modelaje que nos hizo en el Getsemaní. Tú no eres un llanero solitario. Ni siquiera Jesús enfrentó ese momento tan duro solo. ¿Qué hizo Jesús? Buscó un grupo de amigos, sus discípulos. Es por eso que no podemos estar solos, hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Pero no solamente el grupo, dentro del grupo siempre hay alguien que tiene más afinidad contigo, con tus intereses, con tu situación, que ha pasado por lo que tú has pasado. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos consolados con la misma consolación que somos consolados, consolamos a otros. A diferencia de lo que el mundo hace, nosotros, con la consolación con que somos consolados, consolamos a otros. Entonces Jesús buscó a sus amigos, luego se une a los más íntimos y después también dice, también necesito estar a solas. ¿A solas con quién? Cuando tú no sepas qué hacer, cuando tu situación sea tan difícil, cuando tu prueba sea tan terrible que no crees que puede estar de pies, no está malo sentir angustia, no está malo llorar, no está malo sentir dolor. Lo que sí está malo es quedarte ahí y solo menos. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Y no sabes qué hacer, pero sí sabes a dónde ir. A veces la palabra de una amiga o de un amigo puede hacer la diferencia. Te puede dar fortaleza, te puede dar ánimo, te puede dar ese ímpetu que tú necesitas para seguir avanzando. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis soportar. Aunque a veces creemos que ya no podemos, aunque a veces creemos que no tendremos fuerza para salir de esa, el Señor sí garantiza que Él no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. ¿Tú crees que Dios conoce tus fuerzas? ¿Tú crees que Dios conoce hasta dónde tú das? Dios te conoce. Gracias, hermano. Dios te conoce. Dios te conoce. Y Él no te va a poner una carga mayor que la que puedas soportar. Cuando yo pienso en eso, entonces me da gozo. Porque hay una garantía de que yo voy a poder salir de esta. Porque Dios no me va a poner una carga que yo no pueda llevar. Él es justo, Él es fiel y me conoce. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, existimos. Dios te conoce. Ese tiempo de falta de sueño, esos temores, esos miedos, todo lo que sucede en tu mente mientras está en angustia, puede llegar. Pero cuando tú recuerdas la palabra de Dios y la enfrenta a tus temores,
¿Saben lo que sucede? Que hasta ahí llegan. No te deja dominar de los temores porque la palabra de Dios se establece en tu corazón, hermano. Es por eso que tenemos que conocer la palabra de Dios. Es que no es suficiente recitar un salmo. No es suficiente decir, el que habita al abrigo del Altísimo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es suficiente, hermanos. Frente al dolor, las pruebas, las tribulaciones, las situaciones, nosotros tenemos que creer y demostrar que creemos la palabra de Dios. Y entonces es así cuando, aunque vengan dudas, aunque vengan temores, aunque venga lo que venga, nosotros vamos a poder decir, en el nombre de Jesús, yo puedo, porque el Señor es mi fortaleza. Cuando Jesús estaba listo para irse, les dijo a los discípulos, les conviene que me vaya porque si yo me voy, el Padre va a enviar ¿qué? Otro consolador. ¿Por qué consolador? ¿Por qué Dios nos dijo, va a enviarle a alguien que le va a resolver todo? Que van a hacer así 3 y ya, listo. Porque va a estar en ustedes y con ustedes. ¿Qué Él dijo? Otro consolador. Una de las funciones principales del Espíritu Santo es consolarnos. Él es nuestro consolador. ¿Y Él se duerme? ¿A veces se va? ¿A veces no está? Él está siempre. Y no duerme. Está fuera de ti, como decían los hermanos de la adoración. Está contigo, está dentro de ti. Y dice, para siempre. Hay una garantía de que el Espíritu Santo que mora en nosotros está en nosotros para siempre. ¿Tú eres consciente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida para siempre? Pues si tú lo crees, a las pruebas, a los miedos, a los temores, a la duda, tú se lo tienes que decir. No estoy sola. No estoy solo. Conmigo está el Espíritu Santo, quien es no solamente mi consolador, sino mi ayudador, mi maestro, mi guía, mi fuerza. Amén. En la palabra de Dios nosotros encontramos algunos personajes que modelaron algunas de las enseñanzas que la palabra tiene en cuanto a la fe en medio de las pruebas. Y uno de ellos está en Mateo 8, del 23 al 27, que es algo muy conocido por todos, lo vamos a hacer así rapidito, y es la vez en que Jesús, cruzando el mar de Galilea con sus discípulos, se armó una tempestad muy grande y Jesús estaba en la barca pero estaba dormido. ¿Qué sucedió mientras Jesús dormía? Los discípulos, al ver que las olas subían y se tiraban, ahí, no lo vamos a leer por razón de tiempo, pero ustedes lo pueden anotar, del 8, del 23 al 27, dice que llegó un momento en el que ya creían que iban a morir. ¿Sabe quiénes eran ellos? Los que habían estado viendo todo lo que Jesús había hecho en medio de ellos. Multiplicando los panes, sanando los enfermos, librando los endemoniados, todo. Eran testigos del poder de Dios. Y Jesús estaba con ellos. Y sin embargo, ¿qué sucedió? El miedo los dominó. Los temores se apoderaron de ellos y pensaron que iban a morir. Y dice uno de los evangelios que se acercaron a Jesús y le dijeron, pero tú no tienes cuidado que perecemos. Hasta faltaron el respeto a Jesús. Desesperado. ¿Cuántas veces tú has hecho eso?
ese Jesús, ese Dios todopoderoso que te ha librado una y otra vez, hay un momento en el que te desespera y en que los temores, ¡paf!, te arropan. ¿Y saben qué hizo esta prueba? Que sacó lo que había en el corazón de los discípulos. Cuando estamos en medio de las pruebas, lo que hay dentro sale. De lo que tú estás lleno, eso es lo que va a sacar. Entonces, hermanos, cuando los discípulos se comportaron así, Jesús, ¿qué hizo? Lo sacudió, ¿verdad? Pero antes le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué han tenido duda? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tú y yo dudamos? Sabiendo quién es Él. Pero ¿saben qué? Que lo que ellos vieron en ese momento de Jesús, no solamente los asombró, sino que ellos se quedaron pasmados. Cuando Jesús le dijo a la mar, tranquila, y a los vientos, enmudece, detente. ¿Qué sucedió? Inmediatamente desapareció la tempestad y hubo una gran paz, una gran calma, una gran bonanza. Estos hombres eran hombres expertos en la pesca, en la navegación. Tenían calificación para trabajar en su barca, porque ese era su trabajo de toda la vida. Tenían experiencia y primero hicieron todo lo que ellos pudieron, pero nada de lo que pudieron hacer resultó. ¿Saben qué significa eso? Que así tú y yo muchas veces creemos que por la experiencia que tenemos, por la capacidad que tenemos, por los títulos que tenemos, por todo aquel bagaje que podemos traer para mostrar que somos capaces, nos confiamos en nuestra capacidad. El Señor les habló a la mar y al viento con su poder y la calma volvió. El asombro de los discípulos fue, ¿quién es este? Que aún la mar y el viento le obedecen. Ellos no habían visto a Jesús en esa dimensión. De manera, hermanos, que no solamente reveló lo que había en el corazón de ellos, sino que también reveló una faceta nueva de su Salvador. Jesús todavía no había ascendido a la cruz, no había muerto por ellos, habían cosas que ellos no conocían de Jesús, y Jesús se estaba manifestando a ellos. En medio de las pruebas, hermanos, cuando tú estás atravesando la prueba y tú clamas al Señor, ¿saben lo que sucede? Que conoce dimensiones de Él que tú no conocías antes. Si yo no hubiera pasado por las cosas que he pasado, yo no hubiera tenido la experiencia que hoy tengo de que Dios es el proveedor por excelencia, de que Dios es el consolador por excelencia, de que Dios es el amigo por excelencia, de que Dios es Dios y que todo lo puede. Todo lo puede. Cuando Job atravesó toda la situación que atravesó, terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué estaba diciendo Job? Lo mismo. Después de duras pruebas, que sabemos todas las pruebas que pasó Job, tuvo que exclamar que no conocía a Dios en la dimensión que lo conoció a través del dolor.
No es broma, ¿eh? No es broma. A través del dolor, a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles, tú maduras, tú creces, tú conoces a Dios, tú conoces más de ti, tú te das cuenta de la cosa de ti que hay que ir corrigiendo. Ah, pero espérate, mira cómo yo reacciono. Ah, pero espérate, yo no tengo nada de paciencia. Ah, pero espérate, yo no tengo fe. Jesús le dijo poca fe a los discípulos. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos que buscar en las pruebas qué estoy aprendiendo, qué Dios está tratando de enseñarme en su escuela. Yo tengo una amiga que comparto con ella de manera íntima y ella me dice que las pruebas son materias. Esta materia hay que pasarla, porque si uno no la pasa, Dios se la repite a uno. ¿Cuántas veces tú has repetido la misma materia? ¿Por qué? ¿Por qué? Mónica dice, ¿por qué? Por cacón, ¿cómo que tú dices? Por cabezón. ¿Por qué repetir la misma prueba? Porque no queremos prestar atención a que las pruebas están revelando lo que hay en mí. ¿Quién soy yo? ¿Dónde necesito crecer? ¿Dónde necesito imitar a mi Señor y Salvador? También necesito seguir profundizando en conocer más de Dios. Hermano, mira, tu vida no está al azar, a la suerte, a que si alguien decide, a que si el otro... No. Dios te ha dado una vida en la que Él es el soberano, pero te ha dado responsabilidad en ella. En estos días yo tuve una experiencia interesante en la que Dios estaba probándome si yo había entendido que mis emociones no pueden estar al juego de los demás. Y una persona me habló mal sin razón. Y ya comencé yo de una vez, oh, ¿por qué me habló así? Y comencé como a cambiar emocionalmente. Y comencé a meditar. Y el Señor me dijo, mira, acuérdate que esa es la materia que tú estás dando. Ay, Señor, gracias, perdóname, que yo no tengo que ver con el problema del otro. El que el otro hablara mal y el que el otro tuviera enojo y el que el otro... Tiene que transformar mi vida. Tú eres responsable de tu vida. Déjate de estar culpando al otro. No, porque este problema financiero es porque fulana, es porque fulano, es porque mengano, es porque... No, que este problema es porque... No, que siempre buscar como hizo Eva y como hizo Adán, como hizo... La culpa al otro. Esa es parte de la escuela que Dios me ha dado. Deja de culpar al otro. Hazte cargo. Sé responsable de lo que Dios ha puesto en tu mano, de lo que Dios te está dirigiendo. Y Dios lo que quiere es que tú obedezcas. Cuando Jesús fue así, angustiado y lleno de esa tristeza que no podía soportar, Jesús fue al Padre y le dijo, ¿qué? Pasa de mí esta copa. ¿Tú quieres que pase de ti esta copa, verdad? A veces hay copas que tú quieres que Dios pase de ti. Jesús también. Pero ¿cómo él terminó? ¿Cómo terminó Jesús? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, hay pruebas duras, pero la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Es la mejor para ti. Jesús tuvo que ir a la cruz. No siempre la voluntad de Dios será que tú te saques todos los problemas de encima. No siempre será que los problemas económicos se resuelvan todos.
No siempre será el devolverte la salud. No siempre será tal o cual cosa que tú deseas. Pero siempre será agradable y perfecta. Y será la mejor para ti porque Dios te ama. Dios me ama. Di, Dios me ama. Y tiene propósito conmigo. Finalmente, le voy a mencionar dos cositas nada más de José. El tiempo se ha ido. José es un modelo para mí inspirador. Así como lo fue Abraham y así como lo fueron otros más. ¿Saben qué a mí me cautiva del ejemplo de las pruebas de José? Que José tenía sueños. Que José ya se figuraba una vida de qué. Aún sus hermanos y su padre y su madre rindiéndose a él. Esos eran sus sueños. Y de repente, ¿qué pasó, Chael? Un cambio. ¿Cuál es ese cambio? ¡Paf! Le pusieron la emergencia. ¡Wow! ¡Qué cambio tan drástico, eh! Vendido como esclavo, un muchachito, 17 años. Y fue víctima, ¿verdad?, de la maldad de sus hermanos, aparentemente, pero eso sorprendió a Dios. Dios tenía planes con José. Dios sabía quién era José. ¿Y saben ustedes lo que dice la palabra de Dios? En Génesis 39, en el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Jehová estaba con José y fue varón próspero, aún estando en la casa de su amo. Chequen eso. Prosperidad, esclavo y próspero. Cuadra. ¿Verdad que no cuadra en nuestro esquema? No cuadra. Porque para nosotros la prosperidad sería la de Potifar. El que prosperaba era Potifar, pero no José. Sin embargo, en cada momento de la vida de José, Dios respalda a José. Aún en la cárcel estaba José acompañado ¿de quién? De Jehová. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, Jehová estaba con José. Léase el capítulo 39 y usted lo va a encontrar varias veces y toda la vida de José. ¿Qué significa eso, hermano? Que tú puedes estar bendecido y prosperado en medio de una crisis financiera. Que tú puedes estar bendecido y prosperado en medio de una enfermedad. Que tú puedes estar bendecido y prosperado en medio de una situación familiar. ¿Por qué? Porque la bendición y la prosperidad es que Dios esté contigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si estoy rodeado por Dios, ¿quién puede contra mí? ¿Qué enemigo va a pelear contra mí? De la mano de Dios nadie te puede arrebatar. Nadie. Por eso es que muchas veces yo respeto a la gente que hablan de que voy al don del diablo a quitarle lo que me robó y que sigo qué. El diablo no me ha robado nada a mí. Yo soy hija de quién. ¿Y en manos de quién estoy? ¿Y quién me rodea? ¿Entienden bien? Tu identidad, hermano, no la dice la circunstancia que estás atravesando. Muchos de nosotros llegamos a este país
traemos profesiones, traemos títulos, traemos cosas. Y cuando llegamos a este país tenemos que hacer cosas que no requieren título, que no. Y muchas veces creemos que nos bajó la identidad, nos bajó la categoría, nos bajó porque nos estamos midiendo como el hombre mide. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Estamos midiendo la prosperidad como la mide el hombre. Y sin embargo a ti nada te ha faltado. Sin embargo Dios ha estado contigo. Sin embargo Dios ha abierto puertas. Sin embargo Dios es el que te prospera. Dios te bendice. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Estaré contigo todos los días hasta el fin y te bendeciré. Amén. La bendición de Dios no añade tristeza, sino gozo y paz. ¿Y saben lo que es el gozo? No es la risa. El gozo no lo dan las cosas. El gozo viene de Dios. Si tiene que seguir esperando, espera. Si tiene que seguir luchando, lucha. Si tiene que seguir siendo esclavo o esclava, no del pecado, hazlo. Pero sabe que Dios está contigo. Y finalmente el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, por lo cual, hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, probados, pero jamás, digámoslo, probados